Lo que mi hermana escondía en la oficina de mi padre me hizo replantearme quién era realmente mi familia. No debería haber entrado aquella noche. Ni siquiera sé qué esperaba encontrar, pero te juro que cuando escuché el ruido detrás de la puerta del despacho de mi padre, sentí exactamente la misma sensación que tienes cuando algo se rompe dentro de ti, algo que jamás vuelve a encajar igual. Todo empezó 2 semanas después de su muerte. No tuve tiempo de llorarlo. Literalmente. La empresa no se dirigía sola, y aunque él me había preparado para asumirla tarde o temprano, no imaginé que el tarde sería tan abruptamente reemplazado por un ahora. Pero la parte más extraña, y aquí es donde todavía me tiemblan las manos al escribir, fue la actitud de mi hermana, Lucía. Ella nunca se interesó por la empresa. Nunca. Era el tipo de persona que se molesta porque le piden que envíe un correo o firme un documento. Siempre dijo que el dinero debía fluir hacia ella, porque así había sido toda su vida. Yo no pensé que fuera a cambiar, hasta que cambió demasiado. La muerte de mi padre ocurrió una mañana absurda, una de esas que sienten tan comunes que jamás sospecharías que se convertirían en una fecha tatuada permanentemente en tu mente. Una caída en escaleras metálicas. Un golpe en la cabeza. Los médicos dijeron que fue instantáneo. Yo aún no sé si creerles. Durante los días siguientes, mi hermana lloró menos de lo que esperaba, y mi madre más de lo que pensé que podría soportar a alguien. Pero incluso dentro de ese duelo caótico, hubo algo que no dejé de notar. Lucía no dejó de observarme. Como si estuviera esperando algo. Como si, en su mente, mi siguiente movimiento fuera una pieza clave de un tablero que yo ni siquiera sabía que estábamos jugando. La primera señal de que algo no cuadraba vino con la lectura del testamento. Mi padre, meticuloso hasta sus últimos detalles, había dejado la empresa a mi nombre. No por favoritismo, sino porque era quien llevaba años entrenando para ello. Mi madre recibió propiedades, cuentas y bienes. Mi hermana, también. Muchos más de los que cualquiera que la conociera hubiera esperado. Pero la empresa no estaba entre ellos. Y eso, para ella, fue un golpe a su ego que jamás había previsto ni estaba dispuesta a aceptar. La discusión inició minutos después de salir de la notaría. Esto debe ser un error, dijo Lucía, sin siquiera verme. Papá sabía lo importante que es mantener el equilibrio en la familia. No es un error, le respondí con calma. Papá me preparó para esto. Lo sabes. ¿Y qué? Yo también soy su hija, Mariano. ¿Tú crees que voy a dejar que me relegues a un rincón? No te estoy relegando. Solo estoy cumpliendo lo que él decidió. Ella negó con la cabeza lentamente, con los ojos medio entornados de esa forma que tiene cuando se convence a sí misma de que el mundo gira en su contra. Lo que él decidió ya no importa. Lo que importa es lo que tú vas a hacer ahora. No respondí. No había forma correcta de hacerlo. Lo siguiente fue todavía más extraño. A los 3 días, Lucía empezó a venir a la empresa todos los días. Sin avisar, sin agenda, sin razón concreta. Solo estaba ahí. Sentada en la oficina de nuestro padre. La puerta cerrada. Durante horas. ¿Qué haces aquí? Le pregunté un miércoles por la mañana, casi con la misma delicadeza que uno emplea al tocar una herida abierta. Ella me miró como si mi pregunta fuera absurda. Estoy organizando las cosas de papá. Eso puedes hacerlo en casa. No, Mariano. Aquí hay cosas que se entienden mejor desde aquí. No sabía qué quería decir con eso, pero tampoco quise presionarla. Pensé que era su forma de procesar el duelo. Ahora me doy cuenta de lo ingenuo que fui. La empresa empezó a resentir su presencia. Los empleados estaban tensos. Algunos me preguntaron, con discreción, si ella tenía algún rol nuevo. Otros directamente me pidieron que la mantuviera al margen. Mi madre tampoco ayudaba. Cada noche, cuando llegaba a casa, ella me recibía con la misma frase, palabra por palabra, como si fuera un libreto que se obligaba a repetir. Mariano, deberías darle a tu hermana la vida que tu padre le dio. Ella no sabe vivir de otra manera. Madre, yo no soy papá. Pero eres su heredero. ¿Es lo mismo? No,
no lo es. Si Lucía quiere mantener ese estilo de vida, tendrá que trabajar. Ella fruncía el ceño como si yo hubiera dicho la grosería más grande del mundo. ¿Trabajar? ¿Tú escuchas las barbaridades que dices? No es una barbaridad. Es una realidad. El silencio que seguía siempre se clavaba como un cuchillo. Y lo peor es que ya no estaba seguro de si mi madre realmente me defendía, o si defendía algo más. Algo que yo aún no había visto. La tensión explotó una tarde de viernes. Lucía irrumpió en mi oficina sin tocar. Su rostro estaba rojo, su respiración acelerada, y sus ojos tenían esa humedad contenida que solo se ve cuando alguien está furioso y avergonzado al mismo tiempo. Mariano, necesitamos hablar, dijo, cerrando la puerta tras ella. Me quité los lentes, sabiendo que ese tono no traía nada bueno. Estoy escuchando. Quiero mi parte. Ya tienes tu parte. No, Mariano, alzando más la voz de lo necesario. Quiero mi parte de la empresa. Me apoyé en el respaldo de la silla, sintiendo como si me hubieran arrojado un peso frío sobre el pecho. ¿Y qué quieres que haga? La empresa está a mi nombre. Papá fue claro. Entonces cámbialo. Soltó, como si fuera el pedido más lógico del mundo. No voy a hacer eso. Sus manos temblaron. Papá me prometió que siempre estaría cuidada. Y lo estás. Pero no puedo darte la dirección de la empresa solo porque no quieres trabajar. ¿Y quién te dijo que no quiero? Esa pregunta me hizo fruncir el ceño. Lucía, tú nunca has querido. Ella apretó los labios, como si contuviera algo que deseaba gritarme. Pero en lugar de eso, respiró hondo, me miró fijamente y dijo: ¿De verdad crees que sabes todo de la familia, Mariano? Sé suficiente. No, no sabes nada. Y se fue. No volví a verla hasta la noche. Estaba revisando unos informes cuando escuché un golpecito suave, repetitivo, como uñas chocando con una superficie de madera. Venía del pasillo. Más específicamente, del despacho de mi padre. La luz estaba encendida. Pensé que era el guardia. Pensé que era una corriente de aire moviendo algo. No pensé que encontraría a Lucía allí. La vi a través del cristal esmerilado de la puerta. Su sombra estaba inclinada hacia el escritorio. Luego se enderezó. Después agachó la cabeza como si estuviera leyendo algo. Toqué la puerta con los nudillos, suave. No respondió. Volví a tocar, esta vez más fuerte. Lucía, ¿estás bien? Escuché un movimiento brusco. Un golpe de algo al cerrarse. Luego silencio. Abrí la puerta. Ella estaba parada junto al escritorio, respirando aceleradamente, como si hubiera corrido. Sus manos estaban detrás de la espalda, ocultando algo. ¿Qué haces aquí tan tarde? Pregunté. Nada, respondió demasiado rápido. Solo, recordando a papá. Me acerqué un poco. No sé por qué. Tal vez porque había algo en su postura que me puso en alerta. ¿Qué escondes? Nada. Lucía. Entonces lo vi. Un borde de sobre blanco asomando por su mano. No era cualquier sobre. Era del mismo tipo que mi padre usaba para documentos privados. Papel grueso. Sello rojo. Dámelo. No, susurró ella, temblando. Lucía, dámelo. No tienes derecho a quitármelo, dijo retrocediendo. Soy el director de la empresa. Y esa es la oficina de papá. Tengo todo el derecho. Entonces ocurrió. Ella abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma detrás de mí y murmuró: Si lees esto, se acabó todo. ¿Qué cosa? En lugar de responder, corrió hacia la puerta. Pero antes de alcanzar el pasillo, el sobre se le resbaló entre los dedos. Cayó al suelo. Y vi mi apellido escrito a mano. La letra de mi padre. Firme. Precisa. Y al lado, una frase que me heló la sangre. Para Mariano. No abrir hasta después de mi muerte.
Cuando levanté la vista, Lucía ya no estaba. Y ahí, en medio de ese silencio de oficina nocturna, con un sobre de mi padre muerto en la mano, sentí por primera vez que mi familia no era lo que siempre pensé. Que mi padre sabía algo. Que Lucía también lo sabía. Y que yo, era el único ignorante en medio de un juego que llevaba años desarrollándose a mis espaldas. Abrí el sobre. Solo alcancé a ver la primera línea antes de que se fuera la luz en toda la oficina. La luz se fue de golpe. Como si alguien hubiera arrancado el interruptor del edificio completo. Me quedé completamente a oscuras, con el sobre abierto entre mis manos y esa frase empezada que me había dejado un sabor metálico en la garganta. Lo único que recuerdo con claridad fue el latido acelerado de mi corazón, marcando el ritmo como si quisiera advertirme que retrocediera, que no siguiera leyendo. Pero cuando escuchas algo que amenaza con cambiar tu vida, o destruirla, no puedes darte el lujo de ignorarlo. Saqué el teléfono para alumbrar. La pantalla parpadeó, como si la propia batería dudara de si quería participar en ese momento. Iluminé el papel. La primera línea decía: si estás leyendo esto, significa que ya no puedo protegerte más. Un escalofrío me recorrió el cuello. Protección. ¿De qué? ¿De quién? Continué. Quiero que sepas algo antes de que Lucía o tu madre intenten convencerte de lo contrario, la empresa siempre fue tuya, Mariano. Nunca estuvo en discusión. Pero no por las razones que tú crees. Sentí como si mis manos no fueran mías. Una presión en el pecho me obligó a sentarme. Un ruido metálico sonó afuera del despacho. Como un archivador moviéndose. O como pasos lentos arrastrándose por el pasillo. Me obligué a ignorarlo para seguir leyendo. Lucía no es irresponsable por casualidad. No es un capricho. Es consecuencia de algo que tú no sabes. Algo que tu madre pactó antes de que nacieras. Mi respiración se cortó. Leí la siguiente línea. Tu madre nunca quiso que tú heredaran la empresa. La letra de mi padre era firme, clara, pero había algo en esas palabras que parecía escrito con cansancio. Con arrepentimiento. Con miedo. El ruido del pasillo volvió. Más cerca. Abrí la puerta del despacho, alumbrando con el teléfono. Nadie. Ni un alma. Silencio absoluto, tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Volví a la carta. Lucía, no es exactamente tu hermana como tú crees. Sentí el suelo moverse. No sé cuánto tiempo tardé en seguir leyendo. Seguramente segundos. Pero se sintieron como horas enteras. Antes de que nacieras, tu madre y yo enfrentamos una crisis que casi destruyó nuestro matrimonio. Ella, tuvo una relación. Nunca me lo dijo directamente, pero cuando Lucía nació, supe que algo no coincidía. Mis manos temblaban. La luz del teléfono parpadeaba. El aire se volvió pesado. No la confronté. No podía. Ya había demasiado en juego. Decidí criar a Lucía como si fuera mía. Nunca quise que lo supieras. Pero hubo algo que complicó aún más la situación. Un golpe seco sonó en la puerta del despacho. Como si alguien la hubiera empujado desde fuera. Fuerte. Seco. Deliberado. ¿Lucía? Pregunté con la garganta cerrada. No hubo respuesta. Me acerqué con cautela y giré el pomo. Oscuridad. Silencio absoluto. Algo no estaba bien. Algo estaba muy mal. Volví a la carta. Lucía siempre supo que yo no era su padre. Tu madre se lo dijo cuando ella tenía 14 años. Y desde entonces, su comportamiento cambió. Mis dedos sudaban. Me costaba incluso sostener el papel. Ella empezó a exigir cosas, a manipular, a reclamar un lugar que creía que debía corresponderle. Pero no podía dárselo, Mariano. No podía entregarle la empresa porque sabía que no la deseaba para trabajar. La deseaba para destruirla. Mi estómago dio un vuelco. ¿Destruirla? ¿Para qué? Años después supe la verdad.
Lucía se contactó con su padre biológico cuando cumplió 20 años. Un hombre con antecedentes, con resentimientos, con la obsesión de destruir todo lo que yo había construido. Escuché un susurro en el pasillo. Un susurro suave. Casi un ladrido apagado de risa. Pero no pude detenerme. Ella y su padre hicieron un acuerdo: si lograban quedarse con la empresa, él la financiaría de por vida. Su plan era simple: presionar, desgastar, dividir. Y cuando yo muriera, intentarían obligarte a ceder el control. Mi padre sabía. Siempre supo. No puedo decirte cuánto me dolió ver en lo que se convirtió. Tal vez fue mi culpa. Tal vez debí confrontar la verdad cuando aún había tiempo. Ahora ya no lo hay. Tragué saliva. Mi garganta estaba seca. Cuida tu espalda, Mariano. Lucía no está sola. Y tú tampoco lo estás. He dejado un segundo sobre para ti, escondido donde solo tú sabrás buscar. El texto terminaba abruptamente ahí. No decía dónde estaba el segundo sobre. Ni qué contenía. Ni cómo protegerme. Me levanté de un salto. Tenía que buscar a Lucía. Tenía que. Un sonido detrás de mí. Suave. Como un suspiro. Me giré. Lucía estaba en la puerta. La luz del pasillo alumbraba solo la mitad de su rostro. Sus ojos brillaban con algo que no supe identificar al principio. No era tristeza. No era miedo. Era triunfo. Pensé que tardarías más en abrirlo, dijo en voz baja. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Qué quieres? Pregunté. Ella sonrió, una sonrisa pequeña, rota, casi infantil, pero con un filo oscuro. Lo que siempre quise. Lo que mamá también quiere. Lo que tú no entiendes porque crees que el mundo es tan limpio como la oficina de papá. Dio un paso dentro del despacho. Yo retrocedí. El testamento fue un error, Mariano. Papá quiso arreglar algo tarde. Pero no tienes idea de la magnitud del problema en el que estás metido. ¿Qué estás diciendo? ¿Tú crees que papá murió por un accidente? Mi corazón se detuvo. Literalmente. Sentí un vacío en el pecho. Lucía, susurré con un hilo de voz. Ella ladeó la cabeza, como si fuera un gesto tierno, pero no lo era. Hay cosas que no entiendes. Cosas que él ocultó. Cosas que tú no deberías haber leído. ¿Y el segundo sobre? Pregunté sin pensar. Ella parpadeó. Una vez. Dos. Su expresión se endureció. ¿Dónde está? Eso no te importa, me dijo. Sí. Me importa. Lucía respiró hondo. Luego exhaló despacio, como si decidiera algo en ese instante. No te das cuenta, ¿verdad? Todo esto siempre estuvo previsto. Papá sabía que tú ibas a dudar. Sabía que ibas a investigar. Sabía que ibas a leer esa carta. Y también sabía que no ibas a tomar la decisión que debiste tomar desde el principio. ¿Cuál decisión? Ella se acercó un poco más. La de desaparecer. Mis manos se helaron. Lucía. Lo siento, Mariano. Pero hay cosas que ya no dependen de ti. La luz volvió de golpe, dejando ver toda la oficina iluminada. Lucía parpadeó por el brillo. Y en ese instante, vi algo que no había visto antes. Un pequeño objeto metálico saliendo de su bolsillo. No un arma. No algo prohibido. Pero sí algo que me heló los huesos. Una llave. La llave del archivo secreto de mi padre. Un archivador que solo él usaba. Que estaba escondido detrás de un panel en la pared. ¿Cómo? Antes de que pudiera preguntar, se dio vuelta y salió corriendo hacia el pasillo. Fui tras ella. La persecución fue corta. El edificio estaba casi vacío. El sonido de nuestros pasos resonaba como un eco interminable. Lucía llegó al archivo oculto y metió la llave con precisión. Giró.
El panel se abrió revelando una pequeña caja metálica azul. La misma que mi padre siempre mantenía cerrada. Ella la tomó con ambas manos. Esto, me pertenece, dijo. No tienes idea de lo que hay ahí. Claro que lo sé. Papá me lo dijo. Me quedé helado. ¿Papá te lo dijo? ¿Cuándo? Ella sonrió. El día que discutió con mamá. El día en que decidió cambiar el testamento. Ese día, me llamó a solas. Me entregó la llave. Me dijo que si algo le pasaba, este sería mi camino de salida. No podía creerlo. Eso no tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo, Mariano. Papá se dio cuenta, demasiado tarde, de que tú no estabas listo para proteger la empresa. Pero yo sí puedo hacerlo. A mi manera. Se dio vuelta, con la caja en las manos. Lo siento, hermano. Lucía, no hagas esto. Ella respiró hondo. Yo no maté a papá, susurró. Pero sé quién lo hizo. Mi piel se erizó. ¿Quién? Ella negó con la cabeza. No voy a decírtelo. No puedo. Pero sí te diré una cosa. Y se acercó hasta quedar a 1 metro de mí. Todo lo que crees saber sobre nuestra familia, es solo la superficie. Dame la caja, pedí, casi suplicando. No puedo. No después de lo que hice. ¿Qué hiciste, Lucía? Ella me miró con los ojos brillantes, como si por primera vez mostrara algo parecido a humanidad. Creo que ya lo sabes. Se dio vuelta, dispuesta a irse con la caja. Pero entonces... La caja se resbaló. Cayó al suelo. Se abrió. Y ahí estaba. El segundo sobre. Con mi nombre. Lucía se quedó inmóvil. Yo también. Nos miramos como si el mundo se hubiera detenido. No lo abras, dijo ella, con un tono que por primera vez sonaba a miedo real. Me agaché. Tomé el sobre. Lucía retrocedió un paso. Luego otro. Mariano, no lo abras. Por favor. ¿Qué contiene? La verdad, susurró. Pero no estás listo. Lo voy a leer. Si lo lees, ya no habrá vuelta atrás. La miré fijamente. Creo que nunca la hubo. Rasgó la esquina del sobre. Mis manos temblaban tanto que pensé que lo rompería entero. Lucía tapó su boca con las manos. Mariano, por favor, no. Saqué la hoja. Solo una frase escrita por mi padre. Una frase que me atravesó como un golpe. Tu madre pactó tu futuro antes de que tú nacieras. Y no eres quien crees. Sentí el mundo derrumbarse. Lucía empezó a llorar en silencio. Te dije que no lo abrieras. ¿Qué significa esto? Grité, sin reconocer mi propia voz. Lucía me miró con algo que nunca pensé ver en ella, compasión. Significa que papá no era tu padre, Mariano. La hoja se deslizó de mi mano. Me quedé completamente mudo. Lucía siguió hablando. Y que toda tu vida, toda tu preparación, toda la empresa, todo lo que creíste que era tu herencia, es en realidad un acuerdo entre mamá y alguien más. Un acuerdo que papá descubrió demasiado tarde. ¿Quién? Logré preguntar. ¿Quién es mi verdadero padre? Lucía cerró los ojos. No lo sé. Oh, no quiero saberlo. Ya nada importa. Pero sí importaba. Importaba más que cualquier otra cosa en mi vida. Mamá sabía, susurré. Lucía asintió. Siempre lo supo. Por eso te exigía tanto. Por eso te presionaba. Por eso nunca me dejó tomar el control de la empresa. Porque todo esto, señaló el edificio, nunca fue de papá. Era parte del trato. Parte de tu destino. Me quedé en silencio. Un silencio largo, profundo, que no parecía acabar. ¿Y papá? Pregunté al final. ¿Qué hizo él? Lucía respiró hondo. Intentó protegerte.
Y murió en el intento. No pude decir nada más. Lucía cerró la caja metálica, me la entregó lentamente y dijo: Ahora todo depende de ti. Pero ten cuidado. La persona para la que fuiste pactado sigue viva. Mi piel se erizó. ¿Quién? Lucía negó con la cabeza. No preguntes. No busques. No sigas. No estás listo para esa respuesta. Se dio vuelta. Lo siento, Mariano. De verdad lo siento. Y se fue. Nunca volví a ver a Lucía. Ni a mi madre. El siguiente día renunciaron a todos sus bienes y desaparecieron del país. La empresa quedó a mi nombre, pero ya nada sentía como mío. A veces, cuando entro al despacho de papá, siento que el aire pesa distinto. Que hay preguntas flotando en cada rincón. Que hay secretos que no sé si realmente quiero responder. No he vuelto a abrir la caja metálica. Ni he buscado a mi verdadero padre. Pero cada vez que alguien toca la puerta de mi oficina, cada vez que suena el teléfono desde un número desconocido, cada vez que siento que alguien me observa, recuerdo las últimas palabras de Lucía. La persona para la que fuiste pactado sigue viva. Y sé, con una certeza que me congela la sangre, que tarde o temprano tendré que enfrentar la verdad. Y temo que el día que lo haga, descubriré que la historia de mi familia apenas empieza.